la primera vez que yo estuve en México con él, fue en Azcapotzalco, en la Feria del Libro. Y yo daba un taller y él fue al taller que yo daba, lo cual para mí era... Y, y a mí siempre me hacía mucha gracia él porque decía que yo había sido una inspiración para él, pero lo que yo conté en aquel, porque yo era un taller en que les dije, los que hayáis traído lápiz y papel, olvidaros, ir a aprender a dibujar a vuestra casa, a Bellas Artes o como os dé la gana. Aquí yo lo que quiero es abriros la cabeza. Fui a hablar de eso y él siempre me hablaba de... Yo nunca supe si lo que yo contaba era lo que él entendía, pero sí está claro que para algo le sirvió. Para empezar, para tomarse en serio lo de hacer cosas con viñetas, que fue cuando hizo aquello de los personajes históricos mexicanos, aquel libro grande que fue el primero. Y, En el que sales y tú, por cierto, hay una introducción en la que se dibuja sí, contigo. y luego por un puñado de balas también, al final me agradece, cosa que me sorprendió porque yo no leí un puñado de balas hasta tiempo después. El primero que lo leyó fue mi hijo, Sergio. Y fue el que me dijo, ostras, pero ves que habla de ti. Y yo, ¿qué dices? Y luego en los agradecimientos hablaba de mí, ¿no? Y luego me leí el libro, ¿no? Me había leído El trago amargo, que es el primero de la historia del detective. Y el último que leí de él fue el de Colosio, el que hizo con Beth, que me lo compré y me lo leí cuando estuve ahí, la última vez, esa vez. Y no me leí los que estaba haciendo de Diablero, porque a mí esa era la parte que me interesaba menos de él, la que es más famosa, o sea, que se hizo lo de Superman, lo de los cómics en Marvel, toda esta historia. A mí me interesaba cuando lo hablaba con él, cómo lo contaba, ¿no? La pasión que ponía, lo que suponía todo ese mundo para él. Y porque es lo que hablábamos antes, él en eso estaba absolutamente introducido anímicamente y sentimentalmente. Para él el mundo Marvel era un mundo, o DC era un mundo sentimental en el que él vivía, y un universo que él conocía. Y son universos que yo conozco, pero que los conozco con distanciamiento. Yo estoy distanciado, pero no estoy en el de Marvel. Y a mí me gustaba oírlo hablar de ese mundo porque él sí lo estaba. Y tenía la capacidad, tenía la lucidez de hablar de ese mundo como alguien que tiene una cultura que le permite ver ese universo en su dimensión y a la vez está dentro de él. Pero esa parte de su trabajo me interesaba de una forma mucho más humana, escucharlo. Cuando estuvimos nosotros 4 comiendo la última vez que yo lo iba a ver, me resultó muy interesante cómo lo contaba y cómo nos contaba su aventura en Netflix y esta parte. Pero lo que me interesaba mucho eran, en algunas de sus novelas, la construcción, me interesaba mucho. Y, por ejemplo, ese libro de los personajes históricos de México en cómic, aquel primer que hizo, es muy interesante ver cómo va aprendiendo las formas de narrar, ¿no? Y claro, por esta cosa del emotivo, pues me lo volví a coger y me lo volví a mirar y me volví a mirar el último que leí de él, que es el del asesinato de Colosio, el que hizo con Beth, ¿no? Y el libro que hizo con Beth no es ni el mejor libro de Paco ni el mejor libro de Beth, pero tiene algo. Por ejemplo, tiene una cosa que la única otra persona conocida mía, española, que se lo ha leído, tuvo la misma impresión que yo tuve al leerlo. Yo lo leí en casa de Paco, ya me vine con él leído y me lo volví a leer aquí. Y las 2 veces me lo leí y dije, no tengo ni idea de alguien que no está en la historia de quién era Colosio ni por qué diablos lo mata. No responde ninguna pregunta. Y es más, es un libro que no solo no responde preguntas, sino que no las hace. Y es sobre un asesinato que teóricamente es sin resolver. Y dije, igual soy yo. Entonces se lo di a la persona más cercana que es estudioso de cómic, que es Norman Fernández, y le dije, oye, léete el libro de Beth, y que también es muy fan de Beth. Y léete el libro de Beth y de Paco y cuéntame. Y dijo exactamente, dice, no sigo sin saber quién diablos es Colosio ni por qué lo han matado. Y tal, lo único, pero me lo he leído entero. Y yo creo que en este camino, en esta
en esta línea es donde yo creo que él crece como guionista de cómic, ¿no? Porque en su época en que estaba haciendo las cosas que hizo para Estados Unidos, hubiera sido imposible que hubiera hecho este tipo. Ese viento que sopla en la cabeza de los autores, de los guionistas y los dibujantes en el cómic en los años 2000, ese viento que para definirlo diríamos novela gráfica, cuando esas dos palabras tenían un sentido y sabíamos a qué nos referíamos, ahora ya nos referimos a un lenguaje, a un género, a cualquier cosa, pero no nos referimos a lo mismo. Ese viento le sopló en su cabeza. Y yo creo que ahí es donde él se cree que yo tuve algo que ver, diciéndole y comentando en mis extrañas mítines de activista cultural del cómic, diciendo tenéis que abrir vuestra cabeza a otra cosa. Yo creo que esa es labor suya. Pero creo que entre esos dos libros, que no son no son ninguno de los dos sus mejores libros, pero sí que indican cómo se creó, cómo se construyó un guionista. Me parece que sí. Cómo se construye, porque un guionista no es solamente un tipo que hace legible, que maneja, que tiene las herramientas para manejar un lenguaje. Es también alguien que sabe qué historias contar, porque lo más difícil ahora es qué historias contar. Ahora el cómic salen en España en este momento que está la situación como está, yo qué sé, salen 40 cómics todos los meses, y en Francia salen 500 cada mes. Pero lo que faltan son ideas para contar. Pero sí hay muchas adaptaciones. Por ejemplo, ahora está muy de moda adaptar, ¿no? Hacer biografías y adaptar. Pero más que adaptaciones son reducciones. Y es sorprendente porque lo que más se adaptan son novelas bestseller. Pero si ya es un bestseller, ya es que lo puede leer todo el mundo. ¿Para qué lo reduces? Para los que no leen ni siquiera bestsellers. Y esto me parece que es un drama. Y el otro es, pues cojamos personajes y hagamos biografías. Biografías sencillitas, que no cuestionen las que ya existen y que no aporten nada. ¿Por qué? Porque no se sabe qué historias contar. ¿Qué historias? ¿Cómo contarlo? Si tú quieres contar algo, no quieres hacer... Y esto me parece que era muy interesante lo que hacía Bev. Yo creo que lo que hace con Trago Amargo, Por un puñado de balas, a mí me parece importante. Introduce varias cosas. Entonces, ese otro sentido del humor diferente al que tiene Paco Taibo. Paco Taibo, Taibo II en sus novelas introduce el humor en la novela negra muy negra, introduce La Ciudad de México, introduce el humor, que no había. Con lo cual, un montón de novelas que yo he visto a continuación lo que hacen es utilizar ese tipo de punto de vista y visión del humor que tiene Paco Taibo, ¿no? Pero Hagenbeck le da una vuelta diferente. Su sentido del humor es diferente del de Taibo en sus novelas policíacas. Y también tiene una forma... en Código Nazi tiene... Yo no sé si los títulos mexicanos son los mismos que los títulos españoles, porque a veces se cambian los títulos, no solo de un idioma a otro, sino también dentro del mismo idioma, ¿no? Yo cuando digo estos títulos son los títulos que yo he leído en ediciones españolas de sus libros, ¿no? Y me parece que su historia de los géneros, géneros que le interesaban, la fantasía, terror, el género negro, lo que hace que luego es diablero, ¿no? Es muy peculiar y muy suyo. Y además luego era un activista total. Yo sí me hubiera gustado, yo no creo que yo le haya influido en nada, como él siempre decía, ¿no? Creo que no. Pero sí creo que me gustaría haberle influenciado en sí convertirlo en un activista del cómic. Porque inmediatamente está en todo. Era jurado de premios de novela gráfica, daba charlas cuando podía, iba a las presentaciones, no sé qué. Y yo recuerdo su presentación que hizo de pinturas de guerra en el Zócalo, en la Feria del Libro del Zócalo, que a mí me dio muchísima vergüenza, porque de lo que estaba diciendo yo decía, Dios mío, no, es lo que me está haciendo una geografía, era muy hiperbólico y a mí me estaba dando cosa, ¿no?
Ojalá el 20% de lo que dijo fuera cierto de mis cosas, ¿no? Pero es absolutamente recomendable, absolutamente legible, y yo lo que quería era, te lo comentaba antes, y como supongo que ya estamos grabando esto, hay las dos cosas que más me han dolido, y fíjate que en esta pandemia se ha muerto mi madre, no de COVID, pero se murió, de coma diabético, pero murió, y era algo que ya esperábamos, y por eso te quita un poco de depresión, quizá, no de dolor, pero sí depresión. Pero de todo lo de la pandemia, yo antes te lo decía, las dos cosas que más me han llegado, que más me han hecho daño, más me han entristecido, ¿no? Han sido que han cerrado las librerías de San Michel, del Giverjean, que para mí son como una parte del paraíso, y la muerte de Paco Hagenbeck, porque era alguien al que me sentía muy cercano en todo ello. Creo que además me ha gustado ver la enorme repercusión que ha tenido en España. Han reportajeado todos los periódicos españoles sobre él. Hoy mismo había visto, no lo he leído, que Bef había escrito algo de él en algún suplemento, quizás de La Razón, un periódico español, pero también en ABC, en La Vanguardia. Aquí lo han reflejado todos los periódicos. Y me parece que su libro sobre Frida también tuvo su repercusión aquí en su momento, y me parece que lo único que yo podía escribir cuando alguien me preguntaba es que si se va Paco, se va uno de los nuestros, y es una de las, cuando yo pueda volver a México, que espero que sea más pronto que tarde, una de las cosas que van a faltar para siempre para mí ahí es Paco, escucharle, ver lo último que ha hecho y en qué andaba metido, y verlo. Y claro, ya va a ser para mí una imagen que no me va a abandonar mientras tenga memoria. Esa calle de la Condesa donde nos despedimos, nosotros tres, Marina, tú y yo, de él, después de haber comido con él, y donde él le salía el avión porque había ido a Ciudad de México a una sesión de diálisis, y había aprovechado, había hecho sabiendo que yo estaba allí un par de días, poder vernos. Yo intenté que volviese a la Semana Negra mucho tiempo, pero ya no podía porque habían prohibido los viajes largos en avión. Pero él, cuando se encontraba mejor, siempre decía que iba a venir. Y aquí tiene un montón de amigos y de admiradores. Y yo, el mejor homenaje que se le puede hacer es leer sus libros. Yo recomiendo encarecidamente los dos. La novela que yo recomiendo de él es, por la parte española que tiene y lo mucho que nos ha contado a los españoles de nosotros mismos, Por un puñado de balas, y del cómic esos dos, porque son el alfa y el omega de alguna manera, y su historia de Superman, Crimson, todo esto perfecto y maravilloso. Pero recomiendo esos dos libros. El primero, el de, si lo podéis encontrar, y seguro que La Brigada lo tiene, si no lo va a tener, y todo de los personajes históricos, por lo bien que resuelve y cómo va aprendiendo en cada página cómo ser capaz de meter todo lo que quiere. Y el de Bef último, que, como ya os decía, no me parece que ahora que cada mes se hacen 50 o 60 obras maestras, pues que yo no acabo de entender cómo es posible, y que se olvidan al mes siguiente. Creo que estos dos libros, que no son dos obras maestras, son dos obras que merece la pena ver para ver el desarrollo de un guionista y cómo trabajar con diferente gente. Y lo bien que en el de Colosio se adapta lo de Bef, y yo creo que es un libro que además refleja las insatisfacciones del verdadero narrador. El verdadero narrador siempre está insatisfecho, y a veces uno cuenta en sus libros y otras no. Y esto no impide nada, no tiene que ver nada con la calidad del libro. Tiene que ver con que el esfuerzo y las ganas y el ingenio que han desarrollado se transparenta en el libro. Y en el libro de Colosio se transparenta todo eso. Todo lo que eran capaces de hacer y todo lo que no eran capaces de hacer estos dos. Y bueno, eso era lo que quería decir. Y tú ya lo cortas y lo mezclas y haces lo que quieras con él. Y supongo que habrá un montón de gente a la que admiro hablando cuando estéis poniendo esto en directo. Y si lo colgáis, pues lo veré cuando lo hayáis colgado. Y
y daros un abrazote muy fuerte y esperar poder daroslo pronto ahí. Y eso, el mejor homenaje es leer los libros de Paco Javier.